Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Una vez más contigo en este mover del Espíritu de Dios que nos permite el poder reunirnos una vez más. Para mí de verdad es honroso poder compartir delante de ti la maravillosa palabra de Dios. Hemos estado compartiendo un tema que lleva por título Lo Antiguo y lo Nuevo. Y hoy, en este día, vamos a finalizar con esta serie de 4 capítulos y vamos a compartir un mensaje que lleva por título Sacrificios. Antes de comenzar, quiero pedirte que te unas conmigo en oración para pedirle que el Señor nos hable. La idea, la intención de esta serie es que podamos ver el trabajo de Dios desde el principio hasta nuestros días, para que podamos entender que todo esto no es producto de una casualidad, sino de que es un proyecto pensado para darnos salvación y vida eterna. Y lo más importante, para que podamos conocer lo que hay en el corazón de nuestro Dios. Padre bueno, gracias te doy por todas tus misericordias, por tu gracia, por tu gran amor, por tu palabra, Señor, porque ella hace que podamos conocerte. Y ella también hace, Señor, que podamos sentirnos seguros y que podamos esperar de ti, oh Dios amado, siempre, absolutamente, lo mejor. Porque tú eres bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno. Por eso te bendecimos. Por eso te pedimos que en este día tú nos asistas, que en este día hables a nuestro corazón, a nuestra mente. Queremos ser un pueblo entendido, Señor. Un pueblo abierto a tu verdad, porque tu palabra es verdad y lo único que puede transformar nuestro camino es tu verdad. Ayúdanos, Señor, a poder no solamente asimilarlo, sino a vivir conforme tu verdad. Que podamos aplicar en nuestro diario caminar tu palabra, que podamos entender claramente, Señor, que si bien estamos en un mundo inseguro, tú eres la máxima seguridad para cada uno de nosotros, porque tienes un plan que realmente es bueno y es agradable y es perfecto, porque hace parte de tu voluntad. Bendícenos en este día. Abre, Señor, nuestro entendimiento y te pedimos que tomes control, Señor, de toda distracción, que tomes control de todos los espíritus que se mueven en el aire. Danos la seguridad, Señor mío, para que podamos llegar a la mayor cantidad de gente posible. Padre, este sermón, esta predicación es en tu nombre, Jesús. Y que seas tú a través del Espíritu Santo que lo lleve a la mayor cantidad de personas posibles. Gracias te damos en este día. Bendigo a mis hermanos y te pido, Señor, que tú los guardes de todo mal en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amados, como te venía diciendo, hoy queremos compartir acerca de los sacrificios de animales y cómo nos involucran o cómo se hacen manifiesto en nuestra vida, y nos preguntamos por qué razón en algún momento Dios tomó la decisión de que se llevaran a cabo a través del pueblo de Israel estos sacrificios de animales. De hecho, muchos países, muchas naciones en aquel momento hacían sacrificios de todo tipo. Pero estos fueron ordenados por Dios. Estos fueron indicados por Él. Y nosotros queremos ver qué incidencia tuvieron en aquel momento y cómo inciden hoy. Porque qué era lo que realmente Dios andaba buscando. Quiero compartirte una anécdota que le ocurrió a una iglesia. Y es cierto, era un lugar donde llegaba mucha gente, particularmente los días domingos. Y esta iglesia tenía un problema de parqueo. No había dónde parquear los vehículos de las personas que asistían. Y entonces se comenzaba a formar una serie de inconvenientes en la vía pública. Pero al lado de esta iglesia había una especie de supermarket de una persona que tenía allí un parqueadero. Entonces,
Las personas de la iglesia, el pastor en cabeza de él, llegaron a preguntarle qué posibilidades había de que ellos pudieran utilizar los días domingos que hacían sus reuniones, ese parqueadero. Y aquella persona le dijo lo siguiente: como nosotros no abrimos los domingos, entonces yo le voy a permitir que ustedes puedan utilizar durante 51 semanas del año el parqueadero. Ellos se sintieron agradecidos, ellos se sintieron felices, pero les quedó la duda: bueno, pero ¿por qué será que no permite que lo usemos todo el año? Y hace que una semana quede allí sin poder utilizarlo. Y ellos le preguntaron al dueño, le dijeron: ¿por qué razón usted deja apartada esa semana y que no lo podamos utilizar? Y el dueño le dijo: simplemente para que recuerden que el parqueadero es mío. ¿Sabes? A veces Dios tiene ciertos comportamientos para que nosotros podamos entender que Él es el Dios supremo y que Él es el Dios especial. El pueblo de Israel, una de las cosas más importantes que tenía que llevar a cabo precisamente eran todos estos sacrificios que habían sido ordenados. Yo quiero invitarte para que podamos abrir nuestra Biblia en el libro de Levíticos, en el capítulo 20, y leamos del versículo 22 hasta el versículo 26. Levítico, capítulo 20, versículos 22 al 26, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera, y comienza con una orden: guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Y sigue diciendo: pero a ustedes, dice la palabra, os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, el Señor, vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminaréis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastre sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundo. Y continúa diciendo al final: habéis pues de serme santos, porque yo, el Señor, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis mío. Creo que una de las maneras en que el Señor está mostrando su soberanía es poder ser ilustrativo, y más que ilustrativo, está mostrando de que Él desea a nosotros enseñarnos. ¿Tú te acuerdas en aquel momento, en el principio, cuando habían dos árboles en el huerto, el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal? Y realmente lo que el Señor quería enseñarle a Adán y a Eva era precisamente cómo tenían que comportarse. Aquella situación de adelantarse anticipó todas las cosas, y no es que simplemente esto cogió al Señor como fuera de base, sino que Él sabía lo que iba a acontecer y sabía lo que nosotros necesitamos. Necesitamos ser instruidos por Dios mismo para que podamos entender qué es lo que tenemos nosotros que hacer sobre esta tierra, cuál debe ser nuestro comportamiento. Y por eso la palabra de Dios está escrita, para que podamos leer, para que podamos entender, para ser instruidos y para poder llenar nuestro corazón de las razones que Dios ha determinado. Lo que acabamos de leer, está diciendo que Él es el Señor, el Supremo, el Todopoderoso, el que sabe cómo son las cosas. Está hablando también de otros pueblos, pero otros pueblos que vivieron a su manera y a su forma, y había tomado a este pequeño pueblo que conocemos nosotros como el pueblo de Israel para poder enseñarles. Y aquí les está diciendo, les está enseñando que era necesario que ellos llevaran a cabo ciertos sacrificios, que ellos pudieran sacrificar ciertos animales.
Había una enseñanza detrás de todo esto. Ahora, escúcheme bien, lo más curioso que pueda haber en todo este sentido era que realmente Dios no necesitaba de esos sacrificios. Mira lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 50. El Salmo 50, en el versículo 12 y 13, está haciendo alusión a lo siguiente. Salmo 50, versículos 12 y 13. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Y creo que evidentemente aquí tiene que surgir la pregunta, si entonces el Señor no necesita de estos sacrificios, ¿cuál fue entonces la razón que lo inspiró para que se los pidiera a ellos? Y creo que una de las cosas importantes que tenían que recordar, así como aquellos de la iglesia, de que el parqueadero no le pertenecía, es justamente poder mostrarnos que Él es el dueño de todo sobre la tierra. Una de las cosas en que nosotros caemos, lamentablemente, una de las cosas en las cuales fallamos, es que nosotros creemos que todas las cosas nos pertenecen. Y la verdad es que si tú tienes algo, es porque el Señor quiere que tú lo tengas. Nosotros no tenemos la capacidad de poder crear todo lo que está creado. Está creado porque Dios lo creó. Y todo a Él le pertenece, incluyéndonos a nosotros. Si miramos hacia el versículo final, el versículo 26, Él dice claramente que tenemos que ser santos porque Él es santo. Lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que aprender realmente a corregir, darnos cuenta que nuestra conducta no es la más adecuada. Lo que está tratando es de enseñarnos cómo es nuestra naturaleza y que nosotros necesitamos alterar muchas cosas que nosotros tenemos y que muchas veces presupuestamos que son buenas y que son agradables delante de Dios. Creo que lo primero que tenemos que preguntarnos entonces es, ¿por qué razón Dios estableció estos sacrificios de animales? Y podemos encontrarnos con algunas razones, pueden haber muchas, he escogido unas cuantas para que más o menos te abras y te des cuenta que Dios siempre tiene un propósito en lo que te pide. A veces tal vez nosotros podemos preguntarnos por qué razón Dios me pide esto o por qué tengo que hacer aquello. Y realmente lo que tenemos que nosotros mirar, realmente lo que nosotros tenemos que ver es que siempre el Señor tiene una razón para ello. Y es una razón para enseñarnos, es una razón para que le conozcamos, es una razón para que podamos obedecer. Y podemos darnos cuenta que realmente lo primero que nosotros tenemos que ver es que esos sacrificios estaban mostrando lo terrible de la condición humana. Era necesario que ellos pudieran verse. Era necesario que ellos pudieran entender que la naturaleza humana es una naturaleza caída. No importa que nosotros seamos el pueblo de Dios, no importa que seamos la iglesia de Dios, hay situaciones en nosotros que apremian, que son necesarias ser transformadas. Y justamente estos sacrificios estaban mostrando la seriedad que tiene el pecado en la vida del hombre. Lo que el Señor le quería mostrar a ellos en ese momento y lo que hoy quiere mostrarnos a nosotros es que esa condición natural de pecado nos aparta justamente de Dios. Sé santo porque yo soy santo. Lo que quiere decir es, tenemos que ser íntegros, tenemos que caminar de una manera tan íntegra que podamos acercarnos nosotros sin ningún titubeo delante de la presencia de Dios. Estaba enseñándoles porque nosotros mismos, cuando nos valoramos, cuando tú te valoras, tú te das cuenta y dices, soy una persona buena, soy una persona que no hago nada malo, pero realmente nuestra condición, aún nuestra mente, está allí, como te digo, está en una condición tal que hace que nosotros mismos nos autojustifiquemos. Dios quería mostrar la condición que había y que el pecado es tan terrible que tiene que haber un sacrificio para poder acercarnos un poco más a Dios. Ahora, esto nos lleva a dar a entender claramente de que todo este proceso de la salvación es un proceso que viene desde mucho
tiempo atrás. Que la salvación no es simplemente una situación fortuita que de pronto a Dios se le ocurrió en algún momento para poder, mostrarse delante de nosotros como un Dios generoso. Desde un principio, y para que nosotros podamos creer, para que nosotros no nos equivoquemos, para que nosotros podamos esperar lo mejor de Él, había determinado en la historia cómo somos nosotros y qué es lo que nosotros necesitamos. Por eso, en primer lugar, nos damos cuenta de que esos sacrificios están mostrando esa seriedad que tiene el pecado. Es una seriedad que nos aparta de Dios y que está evidenciando una necesidad de cambio. Hoy Dios nos está hablando a ti y a mí. Hoy Dios está hablando a toda la humanidad. Todo lo que estamos viviendo, todas estas situaciones que estamos viviendo, no es más que el resultado de nuestra conducta. ¿Sabes? A veces nosotros nos equivocamos y a veces pensamos que Dios permite todas las cosas que están pasando. Si nosotros decimos que Dios permite las cosas que están pasando, simplemente lo estamos haciendo cómplice del mal para la humanidad. Pero Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno. Pero cuando nosotros vemos lo que está pasando, realmente lo que está sucediendo es simplemente el fruto de nuestra conducta. El fruto de la rebeldía va a provocar todas estas cosas. ¿Y sabes qué ignoramos? Que detrás de toda esta situación hay un enemigo que nos mueve, hay un enemigo que hace que tengamos ciertos comportamientos que son inadecuados. Y se hacen, más cotidianos y más aceptables porque no entendemos la condición natural que tenemos. Por eso cuando el Señor estableció estos sacrificios era para que puedan entender los hombres que tienen una condición caída, que es necesario que haya algo que pueda a ellos cambiarlos y transformarlos para que puedan acercarse a Dios. El apóstol Pablo decía que la lucha no es contra seres humanos y nosotros tenemos luchas contra nosotros mismos y no nos damos cuenta que hay una serie de fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes que se mueven y hace que tengamos ciertos comportamientos y aun cuando queramos hacer el bien, terminamos haciendo el mal que no queremos. Cuando el Señor muestra estos sacrificios, les ordena porque Él es el Todopoderoso. Él sabe lo que se mueve dentro de nosotros. Lo hizo para mostrar la necesidad de un sustituto. Mira, qué tremendo, qué interesante. Tal vez nosotros podemos evidenciar nuestra condición y podemos decir, en verdad somos pecadores, en verdad estamos fallando, en verdad tenemos que cambiar, pero nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Es interesante que sea Dios quien tome siempre la iniciativa, porque ¿sabes qué desea Él? Poder mostrarte no solamente que tú eres valioso para Él, sino que te ama profundamente. Que Él no quiere que nadie se pierda. Que tal vez esas personas que de pronto se comportan de manera equivocada y que tal vez no nos agradan a nosotros por su comportamiento, a pesar de lo que estamos viendo en esas personas, Dios les ama. Es que este mensaje es para todos. Es para que podamos evidenciarnos como somos. Es como si fuera un espejo en el cual podamos vernos y entender qué es lo que está dominando nuestro corazón. Por eso, Él estaba mostrando algo importante. La necesidad de un sustituto. Y lógicamente en aquel momento, madurando la situación, el sustituto era simplemente un animal inocente. El animal no tenía la culpa, pero era el animal el que tenía que ocupar nuestro lugar. Cuando hablamos de un sustituto, simplemente tenemos que decir, el juicio de Dios demanda justicia. El juicio de Dios recae sobre aquel que hace, pero Dios te ama tanto que buscó una manera de poder Él llevar a cabo su justicia y que nosotros pudiéramos recibir perdón. Por eso esos animales representaban a ese sustituto inocente. La única diferencia que había con respecto al gran sacrificio poderoso de Cristo era de que esos animales eran sacrificados en contra de su voluntad. Ellos no sabían lo que iba a pasar. Y entonces, en aquel momento, esta razón de esos sacrificios
mostraba que era necesario que hubiera una transferencia del pecado, de la condición del pecado. Y mira lo que hacían en aquel momento. La persona que llevaba este sacrificio, un animal, puede ser un toro, podía ser un cordero, podía ser unas cabras, podía ser unas palomas, de acuerdo a la condición que tenía, podía ser granos con aceite, harina. Lo que él llevaba delante de ellos, simplemente cuando colocaban estos animales particularmente, colocaban la mano sobre la cabeza del animal, para poder indicar que estaba haciendo una transferencia de esa naturaleza pecaminosa y quedaba en el inocente. Aquel llevaba ahora nuestros pecados. Una prefiguración de lo que iba a pasar en la cruz del Calvario. Dios estaba abriendo el entendimiento de la humanidad. Estaba abriendo el entendimiento de ese pueblo de Dios escogido por Dios para que pudieran entender que la salvación no proviene del hombre, que la salvación proviene de Dios. Por eso Jesús es divino, es parte de Dios, porque la salvación viene de Dios. La salvación no viene a través de algo creado, no viene a través de un animal, no viene a través de un hombre. Era necesario que el mismo Dios asumiera la responsabilidad y la carga de nuestros pecados para poder validarnos. Pero a veces no entendemos las cosas. ¿Sabes? Cuando nosotros miramos a esta razón de estos sacrificios de animales, nos muestra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que el que pecare ciertamente morirá. Y la palabra dice que la vida está en la sangre. Un cuerpo sin sangre no tiene vida. Y la vida se mueve a través de nuestra sangre. Por eso estaba mostrando él claramente en esos momentos que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. Ofrendar una vida para poder obtener nosotros vida. Realmente la intención es una especie de un intercambio, una vida por mi vida. En aquel momento la vida de aquel animal por la vida de aquel hombre para poder acercarse a Dios. En Cristo, la vida suprema de Cristo por toda la humanidad, porque el valor de su vida es incomparable, porque Él fue sin pecado, y voluntariamente asumió la condición justamente de asumir todos los pecados. Por eso cuando nosotros creemos en Cristo, es como si estuviéramos poniendo nuestras manos en Él y estuviéramos transfiriendo esa naturaleza pecaminosa. Por eso cuando comenzamos a caminar con Cristo, inmediatamente nos dan las arras del Espíritu para que podamos comenzar a cambiar. Ese sacrificio de la cruz hace que comience nuestra vida a ser transformada y podamos ser aquellas personas que Dios quiere que nosotros seamos. Pero ¿sabes una cosa? Actualmente ya no hay formas, o qué te digo, ya no hay validez para llevar a cabo estos sacrificios de animales. Nosotros como cristianos no tenemos que hacer sacrificios de animales, porque Cristo asumió el pago de nuestra deuda en la cruz del Calvario. Realmente Él fue la propiciación para la exigencia de Dios por nuestro pecado. Cuando digo propiciación, imagínate como la caja del arca, lo que cierra el arca, se llama el propiciatorio. O sea, lo que quiere decir es que aquello que hizo Dios con él encaja perfectamente en la exigencia que por el pecado Dios ha demandado. O sea que Cristo llena esa exigencia. Porque cuando revisamos a todos estos sacrificios, era necesario que los hombres sacrificaran una y otra vez, porque simplemente aquello era una especie de una deuda contenida.
En aquel momento era una enseñanza, una instrucción que le era necesario poder obtener nosotros un Salvador para nuestra vida, que nosotros no podemos salvarnos. Por eso, mis amados, en este momento los sacrificios de animales ya no son necesarios. Por eso cuando Jesús estaba en la cruz, dijo la siguiente palabra: consumado es. Quiere decir que ya había cumplido con la exigencia, con el requerimiento que Dios hacía por nuestros pecados. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Es un plan que viene fraguándose desde hace mucho tiempo, de lo antiguo al día de hoy. Es necesario que entendamos que nosotros necesitamos de Cristo, porque Cristo es el único camino, el único en el cual hay salvación, solamente en el nombre de Él. No hay otro nombre, porque Dios lo determinó de esa manera. Por eso cuando Él ordena, le dice: tienen que guardar lo que yo les he dicho. Dios es supremo, Dios es todopoderoso. Nosotros no podemos venir ¿qué te digo? A discutir por qué aquello o por qué otro. Simplemente nosotros tenemos que extraer de nosotros esa condición de obediencia. Por eso, mis amados, hoy nos preguntamos entonces, no hay sacrificios de animales, pero en Cristo hay otro tipo de sacrificios. Y es aquí donde yo quiero que nosotros prestemos atención. El Señor ha determinado un camino para que nosotros podamos concurrirlo. No solamente nos ha mostrado que necesitamos un sacrificio externo por nosotros, y que ese sacrificio externo por nosotros está en Jesucristo, sino que también nosotros tenemos que sacrificar. Ahora la forma del sacrificio llega a nosotros. ¿Tú sabes por qué se llama sacrificio? Bueno, se llama sacrificio porque exige un esfuerzo. Por eso se llama sacrificio. En aquel momento la gente tenía que comprar los animales, tenía que hacer un esfuerzo económico, tenía que hacer la forma de poder obtener aquello que iba a llevar al altar. En ese sentido, el Señor no ha cambiado. En ese sentido, el Señor ahora quiere mostrarnos que el sacrificio tiene que emanar de nosotros. Así como Jesús se sacrificó por nosotros en la cruz del Calvario, ahora la exigencia de unos sacrificios para nosotros, o sea, de unos esfuerzos de vida, son diferentes. Y nosotros tenemos que entender que en esta tierra tenemos que hacer ese esfuerzo para cumplir con nuestro Señor. Quiero mostrarte lo que dice la palabra del Señor. Y te quiero mostrar esto para que lo comprendas claramente. Hay dos citas que son interesantes. Una se encuentra en Isaías capítulo 1, versículo 11. Porque yo quiero que tú entiendas cuál es el final del asunto. Hacia dónde apunta, porque apunta a ti y apunta a mí. Y también Oseas capítulo 6, versículo 6, para que tú lo busques. Isaías capítulo 1, versículo 11 dice de la siguiente manera: ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos y de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Y tal vez de pronto nosotros decimos: ¿será que Dios se equivocó? Dios nunca se equivoca. El problema está en cómo nosotros interpretamos las cosas. Simplemente aquello se tomó como una especie de un escudo. Algo así como lo que habla Pablo con respecto de la gracia. Pues como estamos en la gracia, entonces para que sobreabunde la gracia tiene que sobreabundar el pecado. De ninguna manera. ¿Me estás comprendiendo? Porque a veces nosotros pensamos: bueno, Dios me perdona si yo me arrepiento, si yo llego delante de Él, le pido perdón, Él me perdona. Entonces lo que quiere decir es que puedo hacer cualquier cosa y Dios me perdona. Y muchas personas piensan de esta manera. Aquí está el caso. Aquí está el caso en que la gente simplemente podía hacer lo malo y entonces llevaba un animalito y dice: bueno, borrón y cuenta nueva, y seguimos adelante. Y seguía la conducta. Y el Señor no había dado eso
para que el hombre hiciera eso. Y esas son las falsas interpretaciones. Hoy nosotros estamos expuestos a una gran cantidad de apostasías. Falsas doctrinas que están enseñando a la gente. Por ejemplo, hoy te están enseñando de que tú puedes llegar dinero delante de Dios y hacer un pacto con Dios, y eso quiere decir de que Dios te va a bendecir grandemente porque tú estás comprando lo que tú estás llevando, ofreciendo ese dinero. Oseas capítulo 6. Oseas capítulo 6, versículo 6. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Oseas, el capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ahora creo que tú has comprendido a dónde nos llevan todos estos sacrificios. Dios quiere misericordia, quiere que nosotros podamos comportarnos entre nosotros de una manera diferente. Ahora nos damos cuenta que todos estos sacrificios apuntan a nosotros, a que tenemos que también sacrificar, que tenemos que hacer un esfuerzo por mostrar verdaderamente a Cristo en esta tierra. Yo no sé si tú lo estás mostrando, pero yo me imagino que esta palabra tiene que estar tocando tu corazón, porque esto no se trata simplemente de decir cosas, se trata de hacer cosas. Este sacrificio nos están llevando a demandar de nosotros algo más en esta tierra. Ahora mira, ¿cuáles son esos sacrificios que nos está mostrando el Señor? El apóstol Pablo, entendiendo toda esta revelación, en la carta a los hebreos, a los judíos, hablándole de que ellos habían malinterpretado lo que Dios había determinado con respecto de estos sacrificios, está diciendo en el capítulo 13 de la palabra del Señor, capítulo 13, y el versículo 16, dice la palabra de Dios: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ahora el Señor tiene una serie de sacrificios con nosotros. ¿Tú te acuerdas que Él dijo, amaos los unos a los otros? ¿Tú te acuerdas que Él dijo que nosotros teníamos que aprender a velar por nuestro prójimo? Esta palabra nos está diciendo que nosotros tenemos que sacrificar para ayudar a otras personas. Mira, cuando digo sacrificar, porque a veces de pronto tú piensas, dice, mira, solamente tengo un pan. Es el único que tengo, no tengo más nada. Bueno, el sacrificio está en que tú lo puedas partir de tal manera en que te toque tu pedazo y que tú puedas brindarle a los demás. Este es el sacrificio que tenemos que hacer delante del Señor. Es un sacrificio de amor. Es un sacrificio que podríamos decir es el sacrificio de poder compartir con nuestro prójimo. Ahora las condiciones comienzan a cambiar. Cuando nosotros estamos en Cristo, hemos recibido el sacrificio de Él en la cruz del Calvario. Pero ahora nosotros somos combinados, ahora somos nosotros llamados a también hacer otros sacrificios que Dios requiere en este tiempo. Ya no necesitamos que se maten animales. Desde el año 70, después de Cristo, todos esos sacrificios quedaron anulados. En Cristo, ahora nosotros tenemos que comenzar a hacer otra serie de exigencias sacrificiales que el Señor demanda de nosotros. Y lo primero que demanda es que nosotros tenemos que ser solidarios, que podamos mirar a la necesidad de los demás, que podamos nosotros acordarnos de cómo son las personas por las que están pasando, por las dificultades que están pasando. Y no solamente eso. A veces las personas no necesitan que tú les des algo. A veces las personas necesitan que tú los ayudes, que tú los orientes, que tú los escuches, que tú les enseñes, que tú les muestres consideración, respeto, que tú los animes, que tú los motives. Estamos en unos momentos difíciles, son momentos trágicos y nosotros tenemos que hacer esa clase de sacrificios. Tal vez de pronto tú estás muy ocupado, tal vez de pronto tienes una agenda muy cargada, tal vez de pronto tienes muchas otras cosas que hacer, pero cuando alguien necesita de ti, tú tienes que hacer ese sacrificio por tu prójimo. Tienes que hacer ese sacrificio por las personas. Tienes que hacer ese sacrificio por tu familia. Dios quiere que nosotros tengamos, por favor,
un cristianismo práctico, que nosotros podamos mostrar la gracia de Dios en este mundo en desgracia, que nosotros somos la diferencia y que ese amor que nosotros decimos que está dentro de nosotros palpitando, tenemos que mostrarlo a través de nuestros actos. Fíjate todo este recorrido. De ese sacrificio de animales, lo que el Señor nos estaba diciendo es que requerimos un sacrificio mayor para que podamos ser transformados, y esa transformación nos demanda que nosotros tengamos otros sacrificios, comenzando por nuestro prójimo. ¿Sabes? Tenemos que hacer propios los problemas de los demás. La misma palabra dice que nosotros tenemos que aprender a reír con el que ríe, pero también tenemos que aprender a llorar con el que llora. Amado, no podemos andar aquí en la tierra haciendo las cosas como a nosotros nos parece. No podemos estar caminando aquí en la tierra haciendo las cosas como simplemente nosotros queremos. Tal vez de pronto siendo selectivos, unos sí, otros no. O tal vez buscando méritos, porque a veces buscamos méritos, buscamos meritocracia para poder ayudar. El Señor a nosotros no ha buscado méritos porque no tenemos ninguno. Pero si nosotros somos cristianos, la palabra cristiano quiere decir pequeños Cristos, seguidores de Cristo. Y si somos seguidores de Cristo, entonces nosotros tenemos que hacer lo que Él hizo. Y tenemos que sacrificar muchas cosas de nosotros. Eso, el esfuerzo que tenemos que hacer para poder ayudar y considerar a las otras personas. Pero hay otra cosa que te pide, otro sacrificio. Mira esto. Allí mismo, en el Hebreos, capítulo 13, dijimos, en el versículo 15, la palabra de Dios nos lleva, oye bien, a escuchar lo siguiente. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Hay una palabra que está en el Evangelio de Mateo que dice que nosotros daremos cuenta aún de las palabras ociosas que digamos. Y creo que a veces nosotros hacemos mal uso del lenguaje. El Señor quiere que de la abundancia de nuestro corazón hable la boca. Y está diciendo que cuando nosotros hablamos bien, estamos honrando a Dios. Que cuando tú utilizas bien las palabras, estás honrando a Dios. Lo que quiere decir es que cuando tú utilizas la palabra del Señor en tu boca, estás honrando al Señor. ¿Tú te acuerdas lo que decía el apóstol Pablo? Que teníamos que hablar con salmos, con himnos, con salmodias. Él no estaba diciendo que nosotros teníamos que andar cantando todo el día. Lo que estaba diciendo es que lo que está en nuestra mente tiene que ser la palabra de Dios para que podamos honrarlo con los dichos de nuestra boca. Ese es el sacrificio, porque en esta tierra siempre van a haber otra serie de insinuaciones, siempre van a haber otra serie de lenguajes, siempre vamos a aprender algunas cosas que no son compatibles con lo que nosotros debemos mostrar en este mundo. Y no te estoy diciendo que tengamos que tener un lenguaje refinado, lo que tenemos que tener es un lenguaje correcto, un lenguaje dentro de la gracia de Dios. Pero escúchame más, nosotros honramos a Dios cuando nosotros hablamos de Dios. Y creo que esto tiene que ver, ese sacrificio que tenemos que hacer por presentar el Evangelio del Señor a la mayor cantidad de personas posible. ¿Sabes? La mayoría de nosotros a veces somos demasiado silenciosos. ¿Cómo podemos esperar que el mundo se transforme si no hay quien le predique? El Señor quiere que nosotros podamos honrarlo. Alabanza en nuestra boca es hablar de Dios. Es hablar tu testimonio, lo que te ha pasado, tus experiencias con el Señor, para que otras personas puedan entender, para que puedan escuchar, para que se puedan dar cuenta que Dios es real y que Dios existe. Porque es muy fácil que nosotros podamos decir que no sabemos si Dios es real o existe. Depende de la forma como nosotros estemos viendo las cosas. ¿Tú te acuerdas del primer hombre que fue al espacio? Bueno, fue un ruso. Un ruso fue al espacio. Y dieron unas cuantas vueltas de alrededor de la Tierra y regresó a los 3 días. Y le preguntaron, le hicieron una entrevista que qué había visto y él dijo, bueno, vi muchas cosas pero no vi a Dios por ningún lado. Dios no existe. Por allí no lo vi. Él estaba viendo desde la perspectiva de su creencia materialista. A los 6 meses mandaron a un astronauta norteamericano.
También dio las vueltas alrededor de la tierra, a los 3 días regresó y también cuando llegó le hicieron la entrevista. Y entonces él dijo lo contrario, dijo, vi a Dios por todos lados, lo vi alumbrando en cada estrella, lo vi en ese firmamento grande, lo vi en todo lo que estaba viendo. Cuán glorioso y maravilloso es Dios. Es de acuerdo a cómo vemos las cosas. Y Dios quiere que tú veas las cosas desde el punto de vista de tu llamado. Tú fuiste llamado a proclamar la grandeza de aquel que ha dado un sacrificio por ti para que tú seas libre del pecado, para que tú puedas heredar la vida eterna. Acuérdate lo que le dijo el Señor a ellos, que iban a heredar una tierra donde fluye leche y miel. No ha cambiado, es lo mismo. Nosotros vamos a la tierra donde fluye leche y miel. Una tierra completamente diferente en la que nosotros estamos. Pero no solamente yo me contento porque yo voy a ir. Realmente voy a estar mucho más feliz cuando yo pueda hacer que otros también me acompañen. Ese es mi sacrificio. Porque yo sé que a veces vamos a ser rechazados. Mucha gente no cree en Dios. Mucha gente no le gusta nada de Dios y yo quiero que lo entiendas. No es por las personas, no es por la naturaleza, sino por la forma en que ellos están entenebrecidos, sus mentes. Entiéndelo. Mira lo que dice la palabra. Mayor es el que está en mí que el que se mueve en el mundo. O sea, lo que quiere decir es que hay alguien en el mundo que estropea la manera como la gente piensa. Nosotros tenemos que romper todo eso. Por eso el Señor nos ha dado un poder especial y es hacer las cosas en el nombre de Jesucristo. ¿Me estás comprendiendo? Ese es realmente el poder. El nombre de Cristo. Si en el nombre de Cristo nosotros llenamos nuestra boca de esa alabanza, podemos decirle a la gente, así como hoy yo te estoy hablando, te estoy animando, te estoy a ti, ¿qué te digo? Impulsando a que tú puedas ser ese instrumento en las manos de Dios. ¿Sabes? Él quiere poner palabra en su boca, quiere llenar tu boca, pero Él necesita que tú entiendas y que tú realmente te animes y parte de animarte, te determines a hacer lo que Dios ha determinado. Él está esperando tu sacrificio de alabanza. Tal vez de pronto los domingos te pones a hacer cosas, a ver juegos, qué sé yo. Pero te estás olvidando que hay un mundo que necesita de la verdad. Porque solo la verdad de Cristo le hace libre. Pero mira, hay un tercer sacrificio. Y tal vez el más importante. Eres tú. Tú eres el sacrificio. ¿Sabes? Es fácil que de pronto nosotros... ¿qué te digo? Podamos desembarazarnos a través de hacer esto o aquello, yo diezmo, yo hago, y simplemente con eso como que estoy tranquilo. El apóstol Pablo dijo algo muy claro, y se encuentra en la carta a los romanos. Escúchame bien, porque la carta a los romanos era una carta, una epístola a una iglesia supuestamente cristiana. Y si el apóstol Pablo, en la inspiración del Espíritu, dijo esto, es porque muchos de nosotros como cristianos no hemos entendido este asunto. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 1. Dice lo siguiente: así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios. Imagínate, este hombre nos está suplicando, implorando, y está colocando las misericordias de Dios como testigo. Y dice lo siguiente: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bueno, te lo voy a parafrasear de esta manera. El apóstol Pablo está diciendo: te ruego, te suplico, que por favor te presentes al altar de Dios y entregues todo tu vida, tu cuerpo. Es lo único más valioso que tiene. Lo demás no interesa, porque todo le pertenece y tú también le perteneces. A esto apunta cuando él le dijo: maten a aquellos animales. Son míos, mátenlos. Ahora él está diciendo: ustedes son míos. Y lo más racional, porque dice aquí que es nuestro culto racional, digámoslo de esta manera, lo más sabio, lo más inteligente que podemos hacer es poder decirle: aquí estoy, Señor. La vida que tú me diste te la presento. Yo no tengo planes, yo no tengo sueños, solamente te tengo a ti. Y me presento hoy delante de ti entregándote mis pensamientos, mis ideas, mis deseos, mi dinámica, esta vida que tú me has dado para que tú hagas conmigo lo que tú quieras. ¿Me estás comprendiendo? Yo sé que de pronto
Todo esto, entiéndelo, nos puede parecer extremo. ¿Cómo es posible? Tú inmediatamente estás pensando en tu libertad, estás pensando en que no vas a volver a hacer aquello o en que no te va a gustar hacer lo otro que te gusta. Yo te quiero recordar que solamente en Cristo hay salvación. Si nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor de labios, realmente lo que demanda es que sea de hechos, no solamente de labios. A veces podemos hacer una oración, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, pero solamente queda en frases de labios. Por eso el Señor decía, este pueblo de labios me honra, pero lejos estoy de su corazón. Realmente el sacrificio eres tú. De la misma manera como Cristo se entregó por nosotros, nosotros tenemos que entregarnos ahora a Cristo. Eso es a lo que apunta la palabra de Dios. Y no se trata de que te vas a quedar sin identidad, sin que tú puedas tomar decisiones, sin que tu mente, ¿qué te digo?, no puedas hacer muchas cosas. No, lo que realmente estás haciendo es lo más sabio en esta tierra. Es lo más inteligente que puedes hacer, presentarte delante del Señor. Eso implica que todo tú y todo lo que tú tienes le pertenece a Él. A veces nosotros nos metemos la mano cuando viene pasando con el alfolí. Y entonces cogemos así para ver cuál es la moneda, la más chiquita para poder darla. Aún el resto que tienes allí, que dejas allí, le pertenece al Señor. Y no solamente eso, tú con todo y zapato le perteneces. Tú tienes que abrirte a entender que tú decides de quién quieres ser. Porque no solamente vas a convencer al Señor con esa pequeña oración de, sí, aquí estoy. Es la entrega de tu vida. Es que tú puedas presentarte honestamente delante de Él y que puedas decirle, Señor, gracias porque tengo muchos dones que me están adornando. Gracias porque tú me has dado habilidades y capacidades increíbles y que yo pueda hacer con ellas cualquier cosa, porque tengo la libertad de hacerlo. Pero hoy he decidido ser un sacrificio para ti. Hoy me presento para que tú me uses. Hoy me presento para que tú seas obrando en mi vida. ¿Sabes? Una de las cosas que me tocó hacer a mí en mi vida, y de verdad te lo juro, no me gusta ponerme como ejemplo, pero quiero ponerte el ejemplo de lo que me tocó hacer. A mí me tocó renunciar a mi profesión. El Señor me llamó para que yo le sirviera. Y honestamente, yo no quería. Eso de ser pastor no es conmigo. No me importa, no me interesa, no quiero eso. Cuando llegué a la primera iglesia, yo creo que mal contados habían como 3,000. Y al mes, el pastor me llamó a decirme que el Señor le había hablado que yo tenía que ayudarlo a él en las cosas que estaba haciendo. Yo no tenía ni idea. Yo le dije, pastor, yo no sé ni abrir la Biblia. Y me dijo, por eso Dios te llamó. Mi amado, Dios a ti te está demandando algo. A veces nosotros, escúchame bien, buscamos a Dios por un interés. ¿Sabes? Sí, somos así, seamos honestos. Buscamos a Dios por un interés. Ay, Señor, yo quiero que tú me des un empleo, que se mejore la economía, que me sanes, que me abras puertas, que me bendigas, que me dejes un esposo, que me dejes una esposa, que me des hijos, que mis hijos caminen recto. Buscamos a Dios por lo que nosotros queremos, pero no lo buscamos realmente demostrando que le amamos. Esto es lo que Dios demanda. Por eso esos animales. Para que podamos entender que el sacrificio que Él quiere, eres tú. Tú quieres la vida eterna. Tú quieres pasar la vida con Dios. ¿Por qué entonces le estás negando cosas? ¿Por qué te pones tan tacaño con Él? Pero tú quieres lo mejor de Él. Esta es la oportunidad. Mira, Dios es un Dios de oportunidades. Y ha hecho todo esto para que podamos racionalizarlo y entender que sin Él nada podemos hacer. Y que lo mejor que tienes en tu vida para entregarle no es el dinero que tienes allí, el envueltico. Si eso es lo de menos, claro. Si le damos lo menos, tenemos que darle lo más. Nosotros somos lo más. Y Él lo que quiere es de ti, es a ti. Porque por ti estableció todo esto, por ti escribió esta palabra. Por nosotros nos ha dado toda esta oportunidad para que podamos llegar a Él. En conclusión, mi hermano,
hasta que comprendas realmente el sacrificio de Dios a través de Jesucristo en la cruz del Calvario, no vas a entender que tú tienes que entregarte, que el costo fue grande y que ese costo demanda que tú llegues donde Él y le digas: gracias, Señor, yo quiero responderte y pedirte, Señor, que tú tomes mi vida y hagas conmigo lo que tú quieras, porque honestamente tú eres el dueño de todo, incluyéndome a mí. Tienes que mirar eso. No solamente eso, que tiene que ser voluntariamente. Tu voluntad como Cristo. No apremiante. Porque a veces nosotros esperamos situaciones apremiantes para poder hacer, ¿qué te digo?, promesas. Y de pronto son promesas así como cuando hacemos promesas en la fiesta que al día siguiente se nos olvidan. Tenemos que entregarnos. ¿Sabes? El único lugar donde va a cambiar verdaderamente tu vida es en el altar del Señor. Todos estos sacrificios están apuntando a este sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Por favor, únete conmigo en oración. Gracias te doy, Señor, por toda tu bondad y misericordia, por esta palabra, por enseñarnos, Padre mío, de lo viejo, de lo antiguo a lo nuevo. Hay una línea, Señor, y esta es la línea de la esperanza, de la salvación, de la liberación y del amor de Dios que se manifiesta a través de sus actos para que nosotros podamos entenderlo. Realmente es una enorme parábola para que podamos asimilarla y entregarte nosotros la vida, Señor, porque tú eres la vida misma. En tus manos nos colocamos. Te pido que bendigas a toda persona que escuche este mensaje, que le pueda llegar profundamente a su corazón y que el Espíritu Santo, Señor, le redarguya y le muestre lo que debe hacer. No solo de labios, sino de corazón. Tenemos que entregarnos a ti, Señor. Gracias te doy por esta oportunidad que me brindas. Gracias, Padre, por tu palabra. Te doy gracias por mis hermanos. Y te pido que esta semana tú les bendigas grandemente. En el nombre de Jesús. Y unánime juntos decimos amén. Amén y amén. Mi hermano, te espero el próximo domingo. Te quiero pedir por favor que hagas, ¿cómo te digo?, que puedas reproducir y multiplicar este mensaje en tus redes. Que Dios haga el resto. Que nosotros hagamos lo mínimo, porque Dios va a hacer lo mayor, convencer a aquellos que no están convencidos todavía. Te doy un abrazo con todo mi corazón, esperando que esta semana puedas lograr todos esos sueños que tienes aplazados, porque con Dios no hay nada imposible. Oro con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo esté contigo. Que el Señor te siga bendiciendo. Un abrazo y hasta la próxima. Dios te bendiga.